Ganimedes gira alrededor de Júpiter como un secreto enorme que pocos notan a primera vista. A simple vista, parece solo otra luna más en el séquito del planeta más grande del sistema solar. Pero basta detenerse un momento para comprender que este mundo no es pequeño ni secundario. Es el satélite más grande que existe, tan vasto que supera en tamaño al planeta Mercurio y casi alcanza las dimensiones de Marte. Aún así, no es un planeta. Es una luna que orbita a un gigante, y esa paradoja define su historia. Desde la distancia, Júpiter domina el espacio como un coloso rayado, con tormentas que no conocen descanso y una gravedad tan poderosa que gobierna a decenas de lunas. Ganimedes se mueve dentro de ese campo gravitatorio inmenso, atrapado en una danza eterna. Su órbita es estable, precisa, como si el tiempo no pudiera alterarla. Cada vuelta alrededor de Júpiter toma poco más de 7 días terrestres, y durante ese trayecto, Ganimedes mantiene siempre la misma cara dirigida hacia su planeta anfitrión. No hay amanecer ni atardecer desde el punto de vista de Júpiter. El gigante gaseoso ocupa siempre el mismo lugar en su cielo. Aunque es una luna, Ganimedes posee una presencia que contradice su nombre. Si viajara sola alrededor del Sol, podría ser confundida con un planeta. Tiene una estructura compleja, capas internas diferenciadas y una historia geológica escrita en hielo y roca. Sin embargo, su destino quedó sellado por la gravedad de Júpiter, que lo convirtió en parte de un sistema mayor. En ese sistema, el tamaño no es suficiente para definir la identidad. El contraste entre ambos cuerpos es extremo. Júpiter es una masa turbulenta de gases, sin superficie sólida, envuelta en vientos violentos y campos magnéticos colosales. Ganimedes, en cambio, es frío y silencioso, cubierto por una corteza de hielo que cruje lentamente bajo presiones invisibles. Mientras Júpiter ruge con energía, Ganimedes guarda su historia en marcas sutiles, surcos, grietas y regiones oscuras que hablan de un pasado antiguo. Orbitar a un gigante no es una experiencia pasiva. La gravedad de Júpiter estira y comprime a Ganimedes de forma constante, generando tensiones internas que han moldeado su superficie a lo largo de miles de millones de años. Este vínculo gravitatorio no solo mantiene a la Luna en su camino, sino que influye en su interior, en su evolución y en su futuro. Ganimedes no es un objeto aislado, es un mundo definido por la fuerza de otro. Desde la perspectiva humana, resulta difícil imaginar la escala de este sistema. Júpiter podría albergar más de 1000 planetas del tamaño de la Tierra en su volumen, y aún así, Ganimedes destaca entre sus lunas. Es el mayor acompañante del mayor planeta, un récord silencioso en un universo lleno de extremos. Esta posición lo convierte en una frontera entre categorías, demasiado grande para ser una luna común, demasiado dependiente para ser un planeta. En el cielo oscuro de Ganimedes, Júpiter no es un punto brillante, sino un disco enorme que domina el horizonte. Su presencia constante recuerda que este mundo pertenece a algo más grande. Y, sin embargo, Ganimedes conserva su propia identidad, su propia complejidad, su propio misterio. Orbitar a un gigante no lo hace pequeño. Al contrario, revela que incluso en la sombra de los colosos, pueden existir mundos vastos, profundos y llenos de historias que aún no hemos terminado de comprender. Durante siglos, Ganimedes estuvo allí, girando alrededor de Júpiter con la misma regularidad silenciosa, invisible para todos los ojos humanos. No porque fuera pequeño ni distante,
sino porque nadie sabía dónde ni cómo mirar. El cielo nocturno ofrecía luces fijas y errantes, pero las lunas no formaban parte de la imaginación científica. Los planetas, se creía, vagaban solos por el firmamento, y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. En ese universo ordenado por la costumbre, no había espacio para un mundo como Ganimedes. Todo cambió a comienzos del siglo XVII, cuando un instrumento nuevo empezó a revelar secretos inesperados. No fue diseñado para descubrir lunas ni para desafiar teorías antiguas. Era simplemente un tubo con lentes, una herramienta imperfecta que ampliaba la vista humana. Cuando Galileo Galilei apuntó su telescopio hacia Júpiter en enero de 1610, no buscaba redefinir el cosmos. Buscaba observar, anotar, entender. Lo que encontró fue algo que no encajaba. Junto al planeta aparecieron pequeños puntos luminosos. Eran débiles, casi insignificantes, y cambiaban de posición noche tras noche. Al principio parecían estrellas, pero no se comportaban como ellas. A veces desaparecían, otras se alineaban de formas distintas. Galileo dudó, revisó, volvió a observar. Aquellos puntos no orbitaban la Tierra. Orbitaban Júpiter. En ese movimiento estaba la ruptura de una idea que había dominado el pensamiento humano durante siglos. Ganimedes fue uno de esos puntos de luz, observado sin saber aún su verdadero tamaño ni su naturaleza. En ese momento, no era el mayor satélite del sistema solar ni un mundo complejo de hielo y océanos ocultos. Era simplemente una prueba incómoda. Si algo podía girar alrededor de otro planeta, entonces la Tierra no era el centro de todo. El descubrimiento fue accidental, pero sus consecuencias fueron profundas. Galileo registró cuidadosamente lo que veía, noche tras noche, construyendo una evidencia que no dependía de creencias, sino de observación. Las lunas de Júpiter, que más tarde serían llamadas galileanas, se convirtieron en uno de los golpes más fuertes contra el modelo geocéntrico del universo. Ganimedes, sin saberlo, ayudó a desplazar a la humanidad del centro del cosmos. Durante mucho tiempo después, Ganimedes siguió siendo poco más que un nombre. Se sabía que era una luna, que giraba alrededor de Júpiter, pero sus detalles permanecían ocultos. No había forma de ver su superficie, de medir su tamaño real o de comprender su estructura. El descubrimiento había abierto una puerta, pero el mundo detrás de ella seguía envuelto en sombras. La ironía es que Ganimedes siempre había sido enorme. Incluso sin telescopios avanzados, incluso sin naves espaciales, ya era más grande que un planeta conocido. Sin embargo, fue descubierto no por su grandeza, sino por su movimiento. No llamó la atención por lo que era, sino por lo que hacía. Su órbita reveló una verdad más grande que él mismo. Ese accidente astronómico marcó el inicio de una nueva manera de mirar el cielo. Desde entonces, cada observación lleva consigo la posibilidad de lo inesperado. Ganimedes se convirtió en un símbolo silencioso de ese cambio, un mundo que nadie buscaba, encontrado por casualidad, capaz de alterar la forma en que la humanidad entiende su lugar en el universo. Y aún hoy, siglos después, sigue recordándonos que algunos de los descubrimientos más importantes comienzan simplemente con mirar y preguntarse qué es realmente lo que está ahí. La idea de grandeza en el espacio suele asociarse a los planetas. Desde la Tierra, aprendimos a imaginar mundos como esferas completas, dominantes,
autosuficientes. Las lunas, en cambio, parecían acompañantes menores, cuerpos pequeños destinados a girar alrededor de otros más importantes. Ganimedes rompe esa imagen con una simple comparación. No hace falta viajar hasta él para entenderlo, basta con medirlo. Su diámetro supera al de Mercurio, un planeta completo con órbita propia alrededor del Sol. Y, sin embargo, Ganimedes no es un planeta. Es una luna, y esa contradicción redefine lo que significa ser grande. Si Ganimedes existiera solo, alejando a Júpiter de la ecuación, probablemente sería clasificado como un mundo independiente. Tiene un tamaño imponente, una estructura interna diferenciada y una masa suficiente para moldearse en una esfera casi perfecta. Su gravedad, aunque menor que la terrestre, sería capaz de mantener una forma definida, de influir en su entorno cercano. No es un fragmento irregular ni un resto de formación. Es un cuerpo completo, formado con paciencia durante los primeros días del sistema solar. Compararlo con Mercurio revela una paradoja fascinante. Mercurio es un planeta rocoso, abrasado por el Sol, con una superficie marcada por impactos y temperaturas extremas. Ganimedes, en cambio, es un mundo de hielo y roca, frío y distante, cubierto por una corteza congelada que esconde secretos profundos. Ambos tienen tamaños similares, pero sus destinos son radicalmente distintos. Uno gira alrededor del Sol, el otro está atado a la gravedad de Júpiter. La diferencia no está en la materia de la que están hechos, sino en la historia que los atrapó. Esta grandeza silenciosa pasó desapercibida durante siglos. Incluso después de su descubrimiento, Ganimedes fue considerado solo una luna más, una luz que acompañaba a un planeta gigante. No fue hasta que la ciencia aprendió a medir con precisión, a comparar mundos entre sí, que su verdadera escala comenzó a hacerse evidente. De pronto, la palabra luna parecía insuficiente. Ser más grande que un planeta no convierte a Ganimedes en el centro de nada. No gobierna un sistema propio ni domina un espacio independiente. Su grandeza no implica poder ni protagonismo. Es una grandeza contenida, definida por la relación con algo aún mayor. En ese contraste, Ganimedes se convierte en un recordatorio de que el tamaño no determina la importancia, y que las categorías humanas a menudo fallan cuando se enfrentan a la complejidad del universo. La noción de mundo se vuelve difusa al observarlo. ¿Qué hace que algo sea un planeta? ¿Su tamaño, su forma, su órbita? Ganimedes desafía esas preguntas sin ofrecer respuestas claras. Es lo suficientemente grande para ser comparado con planetas, pero su identidad está ligada a su papel como satélite. Es un mundo completo que vive a la sombra de otro. Esta condición lo convierte en una frontera. No pertenece del todo al reino de los planetas ni al de las lunas pequeñas e irregulares. Habita un espacio intermedio, una categoría que obliga a replantear definiciones. En un sistema solar lleno de extremos, Ganimedes ocupa un lugar especial, el de la excepción que revela la regla. Mirarlo como algo más grande que mundos no es solo una cuestión de tamaño físico. Es reconocer que existen realidades que no encajan en los moldes conocidos. Ganimedes enseña que el universo no organiza sus creaciones según nuestras etiquetas. Algunas veces, un objeto puede ser mayor que un planeta y aún así, permanecer ligado a otro cuerpo. En esa tensión entre lo que es y lo que parece, Ganimedes sigue orbitando,
enorme y silencioso, recordándonos que incluso las lunas pueden ser mundos completos. Durante mucho tiempo, se pensó que las lunas eran cuerpos pasivos, fragmentos fríos que simplemente reflejaban la influencia de los planetas que orbitaban. En ese marco de ideas, la energía, el dinamismo y los campos invisibles parecían reservados para los planetas grandes. Ganimedes volvió a romper esa expectativa de una forma inesperada, no en su superficie helada, sino en algo que no puede verse, su propio campo magnético. Un campo magnético es una especie de escudo invisible, una región del espacio moldeada por fuerzas profundas que nacen en el interior de un mundo. En la Tierra, este campo protege la atmósfera y desvía partículas peligrosas del Sol. En los planetas gigantes, es una manifestación poderosa de núcleos activos y dinámicos. Que una luna posea algo así parecía, durante décadas, poco probable. Ganimedes no solo lo tiene, sino que lo mantiene de manera estable, como si reclamara una identidad propia incluso en el dominio de Júpiter. El descubrimiento no fue evidente desde el principio. No se reveló a través de una imagen ni de una observación directa, sino mediante mediciones cuidadosas realizadas por una nave que se atrevió a acercarse. Cuando la sonda Galileo sobrevoló Ganimedes en la década de 1990, sus instrumentos detectaron algo extraño. Las partículas cargadas y las líneas magnéticas no se comportaban como se esperaba. No estaban respondiendo únicamente al campo magnético inmenso de Júpiter. Había otra influencia, más pequeña, pero claramente definida. Ese hallazgo cambió la manera de entender a las lunas. Ganimedes se convirtió en la única luna conocida con un campo magnético propio. En medio del entorno extremo creado por Júpiter, con radiación intensa y fuerzas colosales, este mundo helado mantenía una burbuja magnética personal. No era fuerte como la de un planeta gigante, pero era suficiente para interactuar con el espacio que lo rodea, creando auroras débiles y complejas en su superficie. La existencia de este campo sugiere un interior activo. Para generarlo, Ganimedes debe albergar un núcleo metálico, probablemente de hierro, en movimiento. Esto implica calor interno, diferenciación y una historia mucho más dinámica de lo que su superficie congelada deja entrever. Bajo kilómetros de hielo, este mundo aparentemente quieto guarda procesos profundos que siguen funcionando, lentos pero persistentes. La relación entre el campo magnético de Ganimedes y el de Júpiter es una danza invisible. El gigante gaseoso posee el campo magnético más poderoso de todos los planetas del Sistema Solar, una fuerza que envuelve a sus lunas como una tormenta constante. Dentro de ese dominio, el campo de Ganimedes no desaparece. Se ajusta, se comprime, interactúa. En lugar de ser borrado, se convierte en una excepción notable, una señal de resistencia frente a una influencia abrumadora. Este escudo magnético no protege a Ganimedes como el de la Tierra protege a la vida, pero sí modifica su entorno. Desvía partículas, crea regiones únicas y añade complejidad a su atmósfera extremadamente delgada. Incluso en un mundo sin aire respirable y cubierto de hielo, las fuerzas invisibles juegan un papel crucial. La idea de una luna con su propio campo magnético obliga a replantear su definición. Ganimedes no es solo un acompañante inerte. Es un mundo con una identidad interna, con procesos que no dependen por completo de su planeta anfitrión. Su magnetismo es una firma silenciosa de esa independencia parcial. Mientras sigue orbitando Júpiter,
Ganimedes lleva consigo este campo invisible, una prueba de que incluso en los rincones más fríos y aparentemente quietos del sistema solar, existen mundos que generan sus propias fuerzas. No necesita brillar ni rugir para demostrarlo. Basta con ese escudo silencioso que se extiende más allá de su superficie, recordándonos que aún hay lunas capaces de sorprendernos con complejidades dignas de un planeta. Desde lejos, Ganimedes parece un mundo inmóvil, una esfera pálida cubierta por hielo antiguo que ha permanecido intacto durante eras inconcebibles. Su superficie refleja la luz del sol de manera tenue, como si todo en él estuviera detenido en el tiempo. Pero esa quietud es engañosa. Bajo esa capa congelada, más gruesa que cualquier glaciar terrestre, se esconde una historia profunda, escrita en presión, calor y transformación lenta. La corteza de Ganimedes no es una simple capa de hielo. Es una estructura compleja, formada por kilómetros de hielo endurecido por temperaturas extremas. En ese entorno, el hielo no se comporta como el que conocemos en la Tierra. Aquí no se derrite ni fluye con facilidad. Se vuelve rígido, casi como roca, capaz de conservar grietas y surcos durante miles de millones de años. Cada fractura visible en la superficie es una pista de fuerzas internas que alguna vez empujaron desde abajo. A medida que se desciende, aunque solo sea en la imaginación, el hielo comienza a cambiar. La presión aumenta, la estructura molecular se reorganiza, y el hielo adopta formas más densas. No es un mundo vacío ni homogéneo. Es un interior estratificado, donde cada capa cuenta una etapa distinta de la evolución de Ganimedes. La superficie conserva el pasado remoto, mientras que las capas más profundas guardan procesos más activos. Debajo de la corteza helada, los científicos sospechan la presencia de algo extraordinario, un océano oculto. No un mar abierto y brillante, sino una masa de agua líquida atrapada entre capas de hielo, mantenida en estado líquido por el calor interno y la presión colosal. Si existe, ese océano estaría completamente aislado de la luz solar, extendiéndose en la oscuridad absoluta, silencioso y vasto. Este océano no estaría en contacto directo con la superficie. Estaría encerrado entre diferentes capas de hielo, algunas de ellas tan densas que actuarían como barreras sólidas. Aún así, la mera posibilidad de agua líquida transforma la manera de ver a Ganimedes. Ya no es solo un mundo congelado, sino un lugar con movimiento interno, con energía suficiente para sostener estados cambiantes. Más abajo aún, bajo el hielo y el agua, se encontraría un manto rocoso, seguido de un núcleo metálico. Esta estructura sugiere que Ganimedes no es un cuerpo simple. Es un mundo diferenciado, formado y moldeado por procesos similares a los de planetas mucho mayores. El calor que persiste en su interior es un vestigio de su nacimiento y de las fuerzas gravitatorias que lo han acompañado desde entonces. La idea de algo vivo bajo una superficie muerta resulta inquietante y fascinante a la vez. No en el sentido biológico, sino en el geológico. Ganimedes parece dormido, pero no está muerto. Su interior sigue evolucionando, aunque lo haga a un ritmo tan lento que desafía la percepción humana del tiempo. Cada cambio ocurre en escalas de millones de años, invisibles para cualquier observador pasajero. Pensar en lo que hay bajo la cáscara congelada es aceptar que la superficie no cuenta toda la historia. Ganimedes enseña que los mundos no se definen solo por lo que muestran. A veces, lo más importante está oculto,
protegido por capas que parecen impenetrables. En ese silencio helado, bajo kilómetros de hielo endurecido, se encuentra la verdadera complejidad de este mundo gigante, esperando a ser comprendida. Existe un tipo de océano que no brilla, que no refleja el cielo ni conoce el paso del día. No tiene olas impulsadas por el viento ni mareas visibles desde una costa inexistente. En Ganimedes, ese océano, si realmente existe, vive oculto bajo kilómetros de hielo, separado del sol por una barrera tan gruesa que la luz nunca ha logrado atravesarla. Es un mar sin amaneceres, un mundo líquido que ha permanecido en la oscuridad desde su nacimiento. La idea de un océano en un mundo tan frío parece contradictoria. En la superficie de Ganimedes, las temperaturas son extremas, lo suficientemente bajas como para congelar casi cualquier sustancia conocida. El hielo domina el paisaje, rígido y antiguo. Sin embargo, el calor interno del satélite, generado por su formación y por las fuerzas gravitatorias que lo estiran lentamente, podría ser suficiente para mantener agua en estado líquido a gran profundidad. No es un calor intenso ni constante, sino una energía persistente que se resiste a desaparecer. Este océano no sería como los de la Tierra. No estaría en contacto con una atmósfera ni recibiría energía solar directa. En lugar de eso, estaría atrapado entre capas de hielo de diferentes densidades, formando un sistema cerrado y aislado. El agua, comprimida por la presión, podría mezclarse con sales y minerales, volviéndose más conductora y estable en ese entorno extremo. Allí, el tiempo no se mide en días ni estaciones, sino en escalas geológicas. La existencia de este océano se deduce a partir de señales indirectas. Pequeñas variaciones en el campo magnético de Ganimedes sugieren la presencia de un líquido conductor bajo la superficie. No es una imagen clara ni una prueba visual, sino una huella invisible, una respuesta del interior a fuerzas externas. Es como escuchar un eco lejano y tratar de imaginar la forma de la caverna que lo produce. Pensar en un océano sin luz obliga a abandonar las imágenes familiares. No hay azul ni reflejos, no hay horizonte. Todo ocurre en la oscuridad total, donde la única energía proviene del interior del propio mundo. Si existe movimiento, sería lento, impulsado por diferencias mínimas de temperatura y composición. Corrientes silenciosas podrían recorrer ese océano durante millones de años sin ser perturbadas. Este mar oculto convierte a Ganimedes en algo más que una luna helada. Lo transforma en un reservorio de agua potencialmente mayor que todos los océanos de la Tierra juntos. Esa idea altera la percepción del lugar del agua en el sistema solar. Ya no es exclusiva de los planetas templados ni de superficies abiertas. Puede existir en las sombras, protegida por hielo, esperando ser descubierta. La posibilidad de un océano así despierta preguntas profundas. No sobre playas ni paisajes, sino sobre la capacidad de los mundos para sostener complejidad. El agua líquida es una condición clave para muchos procesos químicos, y donde hay química activa, existe el potencial de cambio. No se trata de afirmar la existencia de vida, sino de reconocer que Ganimedes ofrece un entorno que no es estático. Este océano sin luz es un símbolo del misterio que define a Ganimedes. Un mundo que, desde fuera, parece congelado e inmóvil, pero que podría albergar movimiento en su interior más profundo. En la oscuridad absoluta, lejos del calor del sol, este mar oculto desafía la idea de que la energía y la actividad necesitan luz.
Ganimedes guarda su océano como un secreto antiguo, recordándonos que algunos de los lugares más vastos del universo existen donde nadie puede verlos. Si el océano oculto de Ganimedes existe, no sería un cuerpo de agua simple ni tranquilo. No sería un mar claro y uniforme, sino un entorno moldeado por condiciones extremas que no tienen equivalente directo en la Tierra. Allí, la sal, la presión y el aislamiento absoluto transformarían el agua en algo extraño, casi ajeno, un mar verdaderamente alienígena. A medida que el hielo se acumula sobre el océano, la presión aumenta de forma constante. Kilómetros de hielo ejercen un peso inmenso, comprimiendo el agua hasta estados que desafían la intuición. Bajo esa presión, el agua no se comporta como en la superficie terrestre. Sus propiedades cambian, su densidad se altera, y su capacidad para disolver minerales se intensifica. En ese entorno, la sal no es un detalle menor, sino un componente esencial. Las sales disueltas en el agua cumplen un papel crucial. No solo evitan que el océano se congele por completo, sino que también permiten que el agua conduzca electricidad. Esta conductividad es la razón por la cual los instrumentos científicos pueden inferir su existencia a través de perturbaciones en el campo magnético. El océano responde a fuerzas invisibles, generando señales que viajan hacia el exterior, atravesando capas de hielo como un susurro lejano. Pero la sal no flota libremente como en los mares terrestres. En Ganimedes, la composición del océano podría ser mucho más rica y compleja. Minerales procedentes del manto rocoso, liberados lentamente por procesos geológicos, podrían mezclarse con el agua durante millones de años. El resultado sería un caldo químico profundo, estable y aislado, donde las reacciones ocurren a un ritmo lento pero constante. Encima y debajo de este océano, el hielo adopta formas extrañas. No es solo agua congelada en su forma habitual, sino fases de hielo de alta presión, estructuras cristalinas densas que solo pueden existir en condiciones extremas. Estas capas actúan como barreras, separando el océano del mundo superficial y del interior rocoso. El mar queda atrapado entre muros sólidos, confinado en una oscuridad perpetua. Este aislamiento convierte al océano de Ganimedes en un sistema cerrado. No recibe energía del sol ni intercambia materia fácilmente con la superficie. Todo lo que ocurre allí depende de lo que el propio mundo puede generar internamente. El calor residual, las reacciones químicas y la lenta liberación de minerales se convierten en las únicas fuentes de cambio. Es un mar que no conoce estaciones ni tormentas, solo la paciencia del tiempo geológico. La palabra alienígena no se refiere aquí a criaturas, sino a condiciones. Este océano es extraño porque rompe con nuestras expectativas. En la Tierra, el agua líquida suele asociarse con luz, aire y movimiento constante. En Ganimedes, el agua podría existir sin ninguno de esos elementos. Sería un mar silencioso, denso, oscuro, donde la química sustituye al clima y la presión reemplaza al viento. Pensar en estos mares ocultos obliga a ampliar la definición de océano. Ya no es necesario imaginar costas ni superficies abiertas. Un océano puede existir enterrado, comprimido y aislado, y aún así ser vasto y dinámico. Ganimedes nos ofrece esa posibilidad, un mundo donde la sal, la presión y el tiempo crean mares que no se parecen a nada que hayamos visto. En esa profundidad desconocida, los océanos de Ganimedes permanecen como una frontera conceptual. No los hemos visto,
no los hemos tocado, pero su sola posibilidad transforma nuestra comprensión del sistema solar. Son mares que no reflejan estrellas, que no conocen el cielo, y que, sin embargo, podrían ser algunos de los entornos más extensos que existen más allá de la Tierra. La superficie de Ganimedes no cuenta una sola historia, sino dos, superpuestas como páginas de un libro antiguo que ha sido reescrito una y otra vez. Desde la distancia, su aspecto es irregular, marcado por contrastes que no son producto del azar. Hay regiones oscuras y antiguas, y otras más claras, atravesadas por surcos y líneas que parecen cicatrices. Juntas, forman un registro visible del paso del tiempo, una memoria congelada de miles de millones de años. Las zonas más oscuras son las más viejas. Allí, el terreno está saturado de cráteres, huellas de impactos ocurridos cuando el sistema solar era joven y caótico. Cada cráter es una marca de violencia, un recuerdo de objetos errantes que colisionaron con la superficie sin atmósfera que los detuviera. Estas regiones han permanecido casi intactas desde entonces, como si el tiempo hubiera decidido preservarlas. Son un archivo del pasado remoto, una ventana a una era en la que los mundos aún se estaban formando. En contraste, las regiones más claras parecen más jóvenes, aunque en términos humanos siguen siendo increíblemente antiguas. Estas áreas están surcadas por largas franjas y crestas que se entrecruzan, formando patrones complejos. No son el resultado de impactos, sino de fuerzas internas. Algo, en algún momento, empujó desde el interior de Ganimedes, estirando y fracturando su corteza helada. El hielo se comportó como roca, rompiéndose y desplazándose lentamente, creando un paisaje que sugiere movimiento en un mundo aparentemente inmóvil. La coexistencia de estos dos tipos de terreno es lo que hace única a la superficie de Ganimedes. No se trata de una transición suave, sino de un contraste marcado, como si el satélite hubiera vivido dos vidas geológicas distintas. Primero, una etapa dominada por impactos y quietud, luego, un periodo de actividad interna que renovó parte de su superficie sin borrar por completo el pasado. Estos cambios no ocurrieron de forma rápida ni violenta. Fueron el resultado de procesos lentos, impulsados por el calor interno y las tensiones gravitatorias ejercidas por Júpiter. A lo largo de millones de años, la corteza se estiró, se desplazó y se reorganizó. En lugar de volcanes de lava, hubo movimientos de hielo. En lugar de montañas jóvenes, surgieron crestas congeladas que hoy permanecen inmóviles bajo un frío extremo. Mirar la superficie de Ganimedes es como observar un mapa del tiempo. Las zonas oscuras recuerdan un universo joven y agresivo, las claras, un mundo que aún tenía energía suficiente para cambiarse a sí mismo. Ninguna ha borrado a la otra. Ambas coexisten, contando historias diferentes que solo pueden entenderse juntas. Esta dualidad revela algo esencial sobre Ganimedes. No es un mundo muerto ni completamente activo. Es un cuerpo que ha evolucionado en etapas, alternando entre quietud y transformación. Su superficie no es uniforme porque su historia tampoco lo es. Cada región conserva la huella de un momento distinto, congelado para siempre. En ese contraste de tonos y formas,
Ganimedes muestra que incluso los mundos helados tienen pasados complejos. Bajo la luz distante del Sol, su superficie silenciosa sigue narrando dos historias entrelazadas, la de un pasado antiguo marcado por el caos, y la de un cambio lento que dejó señales profundas. Leer esas historias es aceptar que el tiempo, incluso cuando parece detenido, siempre deja su marca. La superficie de Ganimedes está marcada por heridas antiguas, cicatrices que no sanaron porque no había razón para hacerlo. En un mundo sin atmósfera densa, sin viento ni lluvia, cada impacto deja una huella permanente. Los cráteres no desaparecen, permanecen como recuerdos grabados en hielo y roca, testigos silenciosos de un pasado violento. Mirarlos es observar la memoria física del sistema solar. En los primeros tiempos, el espacio era un lugar caótico. Restos de formación planetaria viajaban sin rumbo definido, colisionando con todo lo que encontraban a su paso. Ganimedes, recién formado, fue uno de los muchos cuerpos que soportaron ese bombardeo constante. Cada impacto liberó energía, fracturó la superficie y lanzó fragmentos al vacío. Con el paso del tiempo, esos eventos se acumularon, cubriendo amplias regiones con cráteres de todos los tamaños. Algunos de estos cráteres son pequeños, apenas depresiones circulares, mientras que otros son enormes, con anillos elevados y centros complejos. Su tamaño y forma revelan la violencia del choque y la naturaleza del objeto que impactó. En Ganimedes, muchos cráteres han sido suavizados por el hielo, deformados lentamente por procesos que actúan durante millones de años. Aún así, siguen siendo claramente visibles, como cicatrices que el tiempo no logró borrar por completo. Cada cráter cuenta una historia específica. Algunos se superponen, indicando que un impacto ocurrió después de otro, en un orden que puede reconstruirse como una cronología. Así, la superficie se convierte en un registro histórico. Donde hay muchos cráteres, el terreno es antiguo. Donde hay pocos, algo ocurrió después para renovar esa zona. Las cicatrices permiten leer el pasado sin palabras. No todos los impactos fueron iguales. Algunos ocurrieron cuando la corteza era más delgada y caliente, lo que permitió que el hielo fluyera lentamente y modificara la forma original del cráter. Otros sucedieron cuando el mundo ya estaba frío y rígido, preservando las estructuras con mayor fidelidad. Estas diferencias revelan cómo Ganimedes cambió internamente a lo largo del tiempo. Las cicatrices no solo hablan de destrucción. También son señales de resistencia. A pesar de los golpes, Ganimedes no se fragmentó ni perdió su forma. Absorbió la violencia, la registró y continuó orbitando, estable y silencioso. En cada impacto hay una prueba de supervivencia, de equilibrio mantenido frente al caos. Mirar estas marcas es enfrentarse a una escala de tiempo difícil de comprender. Algunos cráteres tienen miles de millones de años. Se formaron mucho antes de que existiera la vida en la Tierra, cuando el Sol aún era joven. Desde entonces, han permanecido casi inalterados, congelados en una superficie que no permite el olvido. Estas cicatrices conectan a Ganimedes con otros mundos. La luna de la Tierra, Mercurio y Marte también muestran superficies marcadas por impactos.
Pero en Ganimedes, el hielo añade una dimensión distinta. Las marcas no están esculpidas solo en roca, sino en un material que fluye lentamente, que se deforma sin desaparecer. Esto crea cráteres suavizados, antiguos pero vivos en su transformación. Las heridas del pasado no son defectos, son archivos. Sin ellas, no habría forma de reconstruir la historia temprana del sistema solar. Ganimedes las conserva como un libro abierto, aunque escrito en un lenguaje silencioso. En sus cicatrices se encuentra la evidencia de un universo violento, pero también la prueba de que incluso los mundos golpeados una y otra vez pueden perdurar, llevando su historia grabada para quien sepa observarla. En Ganimedes, el hielo no es frágil ni efímero. No cruje bajo pasos imaginarios ni se derrite con un cambio de estación. Allí, el hielo es antiguo, denso y resistente, tan firme que se comporta más como roca que como el agua congelada que conocemos en la Tierra. En ese mundo lejano, el frío extremo y la presión constante han transformado el hielo en un material capaz de sostener montañas, conservar cicatrices y moverse con una lentitud casi eterna. La temperatura en la superficie de Ganimedes es tan baja que el hielo se endurece hasta volverse rígido. Sus moléculas están atrapadas en estructuras estables, incapaces de deslizarse con facilidad. Bajo estas condiciones, el hielo pierde la fragilidad que asociamos con él y adquiere una solidez comparable a la piedra. No fluye como un glaciar terrestre, ni se rompe con facilidad. Resiste, soporta y conserva. Sin embargo, esa rigidez no significa inmovilidad absoluta. A lo largo de millones de años, incluso el hielo más duro puede ceder. En Ganimedes, el hielo se desplaza tan lentamente que el movimiento es imperceptible, pero real. Bajo la presión de capas superiores y las tensiones generadas por la gravedad de Júpiter, la corteza helada se estira, se comprime y se reorganiza. No lo hace con la violencia de los terremotos, sino con la paciencia de un reloj cósmico. Las grandes franjas y surcos que cruzan la superficie son evidencia de este comportamiento extraño. Parecen grietas en roca sólida, pero están talladas en hielo. Son el resultado de una corteza que se rompió y se separó, dejando que material más joven emergiera desde abajo. En lugar de lava, fue hielo el que ascendió, rellenando espacios y creando nuevas superficies. Es tectónica, pero no de placas rocosas, sino de hielo endurecido. Este hielo puede adoptar múltiples formas. A mayor profundidad, la presión reorganiza sus moléculas en estructuras más compactas, conocidas como fases de hielo de alta presión. Estas formas no existen de manera natural en la superficie terrestre. Son más densas, más pesadas, y actúan como capas sólidas que separan regiones internas del satélite. Así, el hielo no es un material uniforme, sino una familia de estados distintos, cada uno con propiedades propias. La idea de que el hielo pueda comportarse como roca desafía la intuición. En la Tierra, el hielo es transitorio, vulnerable al calor y al tiempo. En Ganimedes, es el material dominante, el esqueleto del mundo. Allí, el hielo conserva la historia geológica del satélite, preservando marcas de impactos y movimientos internos durante miles de millones de años. Este comportamiento convierte a Ganimedes en un laboratorio natural para comprender cómo se comporta la materia en condiciones extremas. Muestra que los materiales no tienen una sola identidad. Todo depende del entorno.
Lo que es frágil en un lugar puede ser resistente en otro. Lo que fluye aquí puede convertirse en roca allá. El hielo que se mueve como roca es una metáfora silenciosa del propio Ganimedes. Un mundo que parece inmóvil, pero que ha cambiado, que parece simple, pero es complejo. Bajo su superficie fría, las fuerzas continúan actuando, lentas e implacables. Nada ocurre deprisa, pero nada está completamente detenido. En ese hielo endurecido, Ganimedes guarda su pasado y su transformación. Cada surco, cada cresta, cada fractura es una prueba de que incluso en los lugares más fríos del sistema solar, el cambio es inevitable. Solo ocurre a un ritmo que exige paciencia para ser comprendido, un ritmo en el que el hielo aprende a comportarse como roca y el tiempo deja huellas profundas sin hacer ruido. Ganimedes vive atrapado en un abrazo invisible, una relación marcada por la gravedad de Júpiter. No es una prisión violenta ni una caída inevitable, sino un vínculo estable y preciso que ha perdurado durante miles de millones de años. La gravedad del planeta gigante gobierna cada movimiento de la Luna, definiendo su ritmo, su orientación y, en muchos sentidos, su destino. Ganimedes tarda poco más de 7 días terrestres en completar una órbita alrededor de Júpiter. Durante todo ese tiempo, mantiene siempre la misma cara dirigida hacia el planeta. Este fenómeno, conocido como rotación sincrónica, es el resultado de fuerzas gravitatorias que, con paciencia infinita, frenaron su rotación original hasta hacerla coincidir con su periodo orbital. Así, Ganimedes no gira libremente, se presenta siempre del mismo modo ante su gigante anfitrión. Desde la superficie de Ganimedes, Júpiter no sale ni se pone. Ocupa una posición fija en el cielo, enorme y dominante, con sus bandas de nubes y tormentas eternas. Es un punto de referencia constante, una presencia imposible de ignorar. El resto del universo parece girar lentamente alrededor de ese coloso inmóvil. El tiempo, en ese cielo, se mide de otra manera. Este bloqueo gravitatorio no es una simple curiosidad orbital. Tiene consecuencias profundas. La atracción de Júpiter no actúa de forma uniforme sobre Ganimedes. Las variaciones en la distancia durante la órbita generan tensiones internas, estirando y comprimiendo la Luna de manera rítmica. Estas fuerzas, aunque sutiles, liberan energía en el interior, contribuyendo al calor que ha moldeado su historia geológica. El vínculo con Júpiter también conecta a Ganimedes con otras lunas. A través de resonancias orbitales, los movimientos de Iconocento, Europa y Calisto influyen entre sí, manteniendo un equilibrio dinámico. Ganimedes no orbita solo, forma parte de un sistema donde cada cuerpo afecta a los demás. La gravedad actúa como un lenguaje silencioso que coordina esta danza compleja. Estar bloqueado por la gravedad significa renunciar a la independencia total. Ganimedes no puede decidir qué rostro mostrar ni cuándo cambiarlo. Su orientación está fijada, determinada por una fuerza externa más poderosa. Sin embargo, esta dependencia no lo convierte en un objeto pasivo. Dentro de esas limitaciones, Ganimedes ha desarrollado una identidad propia, con procesos internos y características únicas. La relación entre Ganimedes y Júpiter es un ejemplo de cómo la gravedad puede ser tanto restrictiva como creativa. Sin ese vínculo, el interior del satélite sería más frío, su historia geológica más simple. La misma fuerza que lo mantiene cautivo ha sido también una fuente de energía,
un motor lento que ha permitido el movimiento bajo su superficie helada. Mirar a Ganimedes como una luna atrapada es solo una parte de la historia. En realidad, se trata de un equilibrio cuidadosamente mantenido. La gravedad no lo arrastra hacia la destrucción, sino que lo sostiene en una órbita estable, protegiéndolo de un caos mayor. Es una relación de dependencia mutua, donde el gigante y la luna existen en constante interacción. En ese abrazo gravitatorio, Ganimedes continúa su viaje interminable. No puede escapar de Júpiter, pero tampoco se pierde en él. Gira, siempre mostrando el mismo rostro, mientras en su interior las fuerzas siguen actuando. Así, este mundo helado demuestra que incluso bajo una atracción dominante, es posible conservar complejidad, historia y una identidad propia, definida por la gravedad pero no reducida a ella. El espacio alrededor de Júpiter no es silencioso ni tranquilo. Está cargado de energía invisible, de partículas aceleradas a velocidades extremas, atrapadas por el campo magnético más poderoso de todo el sistema solar. En ese entorno hostil, Ganimedes orbita sin protección atmosférica, expuesto a una radiación constante que atraviesa el vacío como una tormenta eterna. Vivir cerca de un gigante tiene un precio, y la radiación es uno de los más altos. Júpiter genera un cinturón de partículas cargadas tan intenso que eclipsa cualquier fenómeno similar cerca de la Tierra. Electrones y protones se mueven en espirales, guiados por líneas magnéticas que envuelven al planeta y se extienden hasta sus lunas. Ganimedes se desplaza dentro de este dominio, cruzando regiones donde la radiación bombardea su superficie helada. Cada impacto altera el hielo, rompe moléculas y transforma la química de la capa más externa. Este flujo constante de energía deja huellas invisibles. El hielo expuesto se oscurece con el tiempo, se modifica, libera oxígeno y otros compuestos que forman una atmósfera extremadamente tenue. No es un aire que pueda respirarse, sino una exhalación frágil, producto directo de la radiación. Así, la agresión del entorno crea, paradójicamente, algo nuevo, aunque efímero. Sin embargo, Ganimedes no está completamente indefenso. Su campo magnético propio crea una burbuja parcial que desvía parte de estas partículas, ofreciendo una protección limitada. No es un escudo completo, pero sí una diferencia significativa. En algunos lugares, esta interacción genera auroras débiles, resplandores fantasmales que se producen no por la luz solar, sino por el choque de partículas energéticas con su atmósfera tenue. Son señales silenciosas de una batalla constante entre fuerzas invisibles. Además de la radiación, Ganimedes vive bajo la sombra literal de Júpiter. Durante su órbita, la Luna atraviesa la enorme sombra proyectada por el planeta. En esos momentos, la luz del Sol desaparece por completo, y la temperatura desciende aún más. No hay crepúsculo ni transición gradual. La oscuridad llega de forma abrupta, envolviendo la superficie en un frío más profundo. Estos eclipses periódicos afectan al hielo superficial. La rápida pérdida de luz y calor provoca tensiones térmicas, contracciones y microfracturas. A lo largo de millones de años, este ciclo de iluminación y sombra ha contribuido al desgaste lento de la corteza externa. Incluso en un mundo donde el cambio es casi imperceptible, la repetición deja huella. La sombra de Júpiter no es solo ausencia de luz, sino presencia dominante. Recordatorio constante de la cercanía del gigante. En el cielo de Ganimedes,
El planeta no solo ocupa espacio visual, define cuando hay día y cuando hay noche, cuando llega la radiación más intensa y cuando el frío se profundiza. La Luna no controla su propio entorno. Vive bajo la influencia directa de su anfitrión. Radiación y sombra forman un contraste permanente. Energía extrema y oscuridad absoluta. Entre ambos extremos, Ganimedes persiste, adaptado a un entorno que no perdona. Su superficie registra esta lucha en cambios sutiles, en colores, en composición, en estructuras microscópicas que cuentan una historia de resistencia. Este mundo helado demuestra que no toda amenaza destruye de inmediato. Algunas transforman lentamente. Bajo la radiación constante y las sombras profundas de Júpiter, Ganimedes sigue girando, soportando fuerzas que moldean su identidad. No es un refugio tranquilo, sino un lugar donde la supervivencia se define por la capacidad de existir bajo condiciones extremas, en el límite entre la energía desbordada y la oscuridad total. Ganimedes ocupa un lugar incómodo en las clasificaciones humanas. Es demasiado grande para encajar cómodamente en la idea tradicional de una luna, pero no cumple con los criterios necesarios para ser llamado planeta. Se mueve en ese espacio intermedio, donde las etiquetas se vuelven insuficientes y las definiciones empiezan a fallar. No es un planeta, pero estuvo muy cerca de serlo. Su tamaño es la primera razón de esta ambigüedad. Con un diámetro mayor que el de Mercurio, Ganimedes supera a uno de los 8 planetas del Sistema Solar en dimensiones físicas. Tiene una forma esférica bien definida, resultado de una gravedad suficiente para moldearlo. Posee un núcleo metálico, capas internas diferenciadas y una historia geológica compleja. A simple vista científica, parece cumplir con muchas de las condiciones que asociamos con los planetas. Sin embargo, su identidad no depende solo de lo que es, sino de dónde está. Ganimedes no orbita al Sol de manera independiente. Su camino está ligado a Júpiter, atrapado en una órbita estable alrededor del planeta gigante. Esa relación lo coloca automáticamente en la categoría de satélite. No importa cuán grande sea ni cuántas características planetarias posea, su dependencia orbital define su estatus. Esta diferencia revela lo arbitrarias que pueden ser algunas fronteras conceptuales. Si Ganimedes hubiera nacido un poco más lejos de Júpiter, o si las circunstancias de la formación del sistema solar hubieran sido distintas, podría haber terminado orbitando al Sol por su cuenta. En ese caso, probablemente sería reconocido como un planeta helado, un mundo frío y distante. Pero el azar gravitatorio decidió otra cosa. Ser casi un planeta no es una condición menor. Al contrario, convierte a Ganimedes en una excepción reveladora. Muestra que el tamaño no es el único criterio importante, y que la historia orbital de un objeto puede pesar más que su naturaleza física. Nos obliga a preguntarnos qué define realmente a un planeta y por qué esas definiciones existen. Ganimedes también desafía la idea de que las lunas sean simples acompañantes. Muchas lunas del sistema solar son cuerpos pequeños, irregulares, restos de colisiones o capturas. Ganimedes no encaja en ese patrón. Es un mundo completo, formado con los mismos procesos que dieron origen a los planetas. Su único error, si puede llamarse así, fue formarse en el lugar equivocado. Esta condición híbrida lo convierte en un espejo de nuestras propias limitaciones conceptuales. Clasificar es una forma de entender, pero también de simplificar.
Ganimedes demuestra que la naturaleza no siempre respeta las categorías humanas. Puede crear un objeto que comparte características con dos clases distintas sin pertenecer plenamente a ninguna. Desde una perspectiva más amplia, esta ambigüedad es una fortaleza. Permite a los científicos estudiar procesos planetarios en un contexto diferente. Ganimedes ofrece una oportunidad única: observar cómo se comporta un mundo de tamaño planetario bajo la influencia directa de otro cuerpo masivo. Es un laboratorio natural que no existiría si fuera un planeta independiente. No ser un planeta no lo hace menos relevante. Al contrario, su condición de casi amplía nuestra comprensión del sistema solar. Ganimedes enseña que la diversidad de mundos va más allá de las etiquetas, y que algunos de los objetos más fascinantes son aquellos que desafían las definiciones establecidas. Así, mientras sigue orbitando a Júpiter, Ganimedes permanece en ese límite difuso entre categorías. No es un planeta, pero tampoco es una luna común. Es un mundo que recuerda que el universo no se organiza según nuestras palabras, y que, a veces, lo más interesante ocurre precisamente en los márgenes de nuestras clasificaciones. Ganimedes no respira. No porque carezca de movimiento o de historia, sino porque nunca logró retener un manto de aire que lo envolviera. Su superficie se encuentra expuesta directamente al espacio, sin una atmósfera densa que suavice la luz, amortigüe impactos o distribuya el calor. Es un mundo desnudo, donde el vacío comienza apenas unos centímetros por encima del hielo. La ausencia de una atmósfera transforma por completo la experiencia de existir en Ganimedes. No hay viento que modele el paisaje ni nubes que oculten el cielo. El silencio es absoluto, interrumpido solo por la interacción invisible de partículas energéticas con la superficie helada. El cielo no es azul ni oscuro, es negro, incluso cuando el sol está presente, porque no hay aire que disperse la luz. Sin una capa gaseosa protectora, Ganimedes está expuesto a todo lo que el espacio ofrece. Micrometeoritos golpean su superficie sin resistencia, añadiendo nuevas cicatrices a un terreno ya marcado por el tiempo. La radiación proveniente de Júpiter y del entorno espacial alcanza directamente el hielo, alterando su composición química. Cada impacto, cada partícula, deja una marca sutil pero permanente. Y, sin embargo, Ganimedes no está completamente vacío de gases. Posee una exosfera extremadamente tenue, formada principalmente por oxígeno. No es una atmósfera en el sentido tradicional, sino una presencia fantasma. Sus moléculas están tan separadas entre sí que difícilmente interactúan. No pueden sostener nubes, ni clima, ni presión. Este oxígeno no proviene de procesos biológicos, sino de la radiación que rompe las moléculas de agua del hielo superficial, liberando fragmentos al espacio cercano. Este tipo de atmósfera no protege ni abriga. Es más una consecuencia que una estructura. Aparece y desaparece continuamente, alimentada por la radiación y el impacto de partículas energéticas. En cualquier otro mundo, pasaría desapercibida. En Ganimedes, es una de las pocas señales de interacción entre la superficie y el espacio. La falta de atmósfera también significa que el tiempo se manifiesta de otra manera. En la Tierra, el viento y el agua borran las huellas del pasado. En Ganimedes, nada suaviza el paisaje. Un cráter puede permanecer intacto durante miles de millones de años. Una grieta no se llena ni se erosiona.
El pasado no se disuelve, se conserva. El contraste entre su interior potencialmente dinámico y su superficie expuesta es notable. Bajo kilómetros de hielo podría existir un océano, movimientos lentos, energía interna. Arriba, en cambio, todo parece inmóvil y definitivo. Sin atmósfera, no hay transición suave entre el mundo y el espacio. La frontera es abrupta, casi violenta. Un mundo sin atmósfera no es necesariamente un mundo muerto. Es un mundo honesto, donde las condiciones se muestran sin filtros. Ganimedes no oculta su historia tras capas de nubes ni la reescribe con tormentas. Cada detalle permanece visible, grabado en hielo endurecido. Esta desnudez convierte a Ganimedes en un archivo cósmico. Su superficie conserva información que en otros lugares se habría perdido. La ausencia de aire, que en la Tierra sería una desventaja absoluta, aquí se transforma en una forma de memoria. Ganimedes demuestra que incluso sin un cielo respirable, un mundo puede ser complejo, profundo y lleno de historias, escritas directamente sobre su piel helada y expuestas al universo sin protección alguna. El cielo de Ganimedes no emite sonidos ni responde a movimientos. Es un espacio inmenso y silencioso, congelado en una quietud que no se parece a nada en la Tierra. No hay viento que arrastre nubes ni atmósfera que difumine la luz. El vacío comienza justo por encima de la superficie helada, y el cielo se abre como una profundidad negra e inmutable. Cuando el sol aparece sobre el horizonte, no transforma el cielo en colores suaves ni provoca transiciones delicadas. Simplemente está ahí, brillante y distante, suspendido en la oscuridad. La luz cae directamente sobre el hielo, sin filtros ni dispersión, creando sombras nítidas y contrastes extremos. La claridad no trae calor suficiente para suavizar el paisaje. Ilumina, pero no despierta. Júpiter domina ese cielo silencioso. No es un punto ni una estrella más brillante, sino un disco enorme que ocupa una parte considerable del firmamento. Sus bandas de nubes y tormentas visibles se mueven lentamente, recordando que, aunque Ganimedes esté congelado, el universo a su alrededor sigue activo. Desde la superficie, Júpiter parece inmóvil, siempre en el mismo lugar, una presencia constante que define la orientación y el paso del tiempo. No hay sonidos en este cielo. Ningún trueno, ningún murmullo. El silencio no es una ausencia momentánea, sino una condición permanente. Incluso los impactos de micrometeoritos, que ocurren sin previo aviso, no producen ecos ni vibraciones audibles. Todo sucede sin ruido, como si el universo hubiera decidido observar sin intervenir. El frío es absoluto. No solo en temperatura, sino en sensación. No existe el alivio de una brisa ni la protección de una atmósfera que retenga el calor. Cuando Ganimedes entra en la sombra de Júpiter, la luz del sol desaparece de forma abrupta. El cielo no se oscurece gradualmente, se apaga. En ese instante, la superficie pierde su única fuente de energía externa, y el frío se intensifica aún más. Las estrellas, en este cielo, se muestran con una claridad extrema. Sin aire que distorsione su luz, brillan con una nitidez casi incómoda. No titilan. Permanecen fijas, indiferentes, formando un fondo eterno contra el cual Ganimedes continúa su órbita. El cielo no cuenta historias con constelaciones, simplemente existe. Este cielo silencioso refuerza la sensación de aislamiento.
Ganimedes no está acompañado por sonidos ni señales familiares. Es un mundo donde la percepción humana quedaría desorientada, privada de referencias sensoriales básicas. El silencio no sería una pausa, sino una presencia constante, tan tangible como el hielo bajo los pies. Y, sin embargo, este cielo no está vacío de significado. En su quietud se refleja la naturaleza de Ganimedes, un mundo que no necesita espectáculo para existir. Su cielo congelado es un recordatorio de que el universo no siempre se expresa con movimiento o ruido. A veces, su mensaje está en la ausencia, en la inmovilidad, en la permanencia. Bajo ese cielo silencioso, Ganimedes sigue girando alrededor de Júpiter, iluminado y oscurecido en ciclos que no producen sonidos ni señales visibles de cambio. Todo ocurre con una calma absoluta. En esa quietud helada, el cielo y la superficie se funden en una misma idea, la de un mundo que existe sin testigos, profundo y sereno, donde el silencio no es vacío, sino la forma más pura de presencia. Ganimedes no ofrece señales evidentes de vida. Su superficie es fría, su cielo silencioso y su entorno hostil. A primera vista, parece un mundo donde nada podría prosperar. Y, sin embargo, es precisamente ese contraste el que lo convierte en una pregunta abierta. No sobre lo que vive allí, sino sobre lo que significa realmente la vida en el universo. Durante mucho tiempo, la búsqueda de vida más allá de la Tierra se centró en lugares familiares, planetas templados, con atmósferas densas y agua en la superficie. Ganimedes no cumple ninguno de esos criterios. No tiene mares visibles ni aire respirable. Pero bajo su capa de hielo, podría esconder algo que cambia las reglas del juego, un océano profundo, oscuro y estable, aislado del caos exterior. Si ese océano existe, no depende del sol. No recibe luz ni calor directo de una estrella. Su energía provendría del interior del propio mundo, de reacciones químicas lentas, de la interacción entre el agua y los minerales del manto rocoso. En la Tierra, existen ambientes similares, como los océanos profundos y las fuentes hidrotermales, donde la vida prospera sin luz solar. No es una analogía perfecta, pero es suficiente para abrir la imaginación científica. Ganimedes enseña que la vida no tiene por qué parecerse a la nuestra para ser posible. No necesita cielos azules ni estaciones suaves. Puede surgir, en teoría, en la oscuridad permanente, impulsada por química y tiempo. No se trata de afirmar que la vida exista allí, sino de reconocer que el universo puede ofrecer escenarios mucho más variados de lo que antes se pensaba. La presencia de agua líquida, combinada con sales y minerales, crea un entorno químicamente interesante. En un océano confinado durante miles de millones de años, las reacciones pueden alcanzar un equilibrio distinto, desarrollando complejidad sin interrupciones externas. La estabilidad, más que la comodidad, podría ser una clave importante para la vida. Además, el campo magnético de Ganimedes añade otra capa a esta reflexión. No protege la superficie como lo hace el campo terrestre, pero sugiere un interior activo y dinámico. Ese dinamismo es una señal de energía persistente, un ingrediente esencial para cualquier sistema complejo. Un mundo completamente muerto no genera campos magnéticos ni mantiene océanos líquidos. Ganimedes también amplía nuestra definición de zona habitable. Tradicionalmente, esta se define como la región alrededor de una estrella donde el agua puede permanecer líquida en la superficie.
Ganimedes demuestra que el agua puede existir en estado líquido mucho más allá de esa zona, protegida por hielo y mantenida por calor interno. La vida, si surge, no estaría limitada por la distancia al Sol, sino por la disponibilidad de energía y química adecuada. Este mundo helado nos obliga a pensar en términos de posibilidades, no de certezas. Nos recuerda que la vida es un fenómeno químico antes que biológico, y que puede adaptarse a condiciones extremas si dispone de tiempo suficiente. En un universo antiguo y vasto, el tiempo es un recurso abundante. Ganimedes no responde a la pregunta de si estamos solos, pero reformula la pregunta. Nos invita a buscar vida no solo donde sería cómoda para nosotros, sino donde podría ser posible en formas desconocidas. En su silencio y su hielo, este mundo gigante nos enseña que la vida no es una excepción frágil ligada a la superficie de un planeta, sino una posibilidad profunda que puede esconderse en los lugares más inesperados del cosmos. Durante siglos, Ganimedes fue poco más que un punto de luz junto a Júpiter, una presencia distante imposible de tocar. Todo lo que se sabía de él provenía de observaciones desde la Tierra, limitadas por la distancia y la tecnología. Pero llegó un momento en que la curiosidad humana decidió cruzar ese abismo. No con personas, sino con máquinas silenciosas, enviadas como mensajeras hacia un mundo que nunca había sido visitado de cerca. La primera en acercarse realmente fue la sonda Galileo, lanzada a finales del siglo XX. Su viaje fue largo y paciente, impulsado por la gravedad de varios planetas antes de alcanzar su destino. Cuando finalmente llegó al sistema de Júpiter, no se limitó a observar desde lejos. Se adentró en el dominio del gigante gaseoso y comenzó a estudiar sus lunas una por una. Ganimedes dejó de ser un simple punto y empezó a revelarse como un mundo complejo. Galileo no vio océanos ni montañas con la claridad de una fotografía moderna, pero detectó algo igual de importante: señales invisibles. Sus instrumentos midieron perturbaciones magnéticas inesperadas, indicios de un campo magnético propio. También recopiló datos sobre la composición de la superficie y la estructura interna. Cada sobrevuelo añadía una pieza al rompecabezas, transformando la idea de Ganimedes de una luna helada a la de un mundo activo y profundo. Después de Galileo, Ganimedes volvió al silencio durante un tiempo. No porque hubiera dejado de ser interesante, sino porque explorar el espacio requiere paciencia y decisiones cuidadosas. Las misiones son escasas, costosas y deben responder a preguntas bien formuladas. Mientras tanto, los datos recogidos fueron analizados durante años, revelando nuevas posibilidades y nuevas dudas. El océano oculto, la estructura interna, la interacción con Júpiter, todo apuntaba a que Ganimedes merecía una visita más dedicada. Esa visita llegó en forma de nuevas misiones diseñadas con una mirada distinta. Ya no se trataba solo de observar, sino de comprender. Las sondas modernas no buscan imágenes espectaculares únicamente, sino contextos, procesos, relaciones. Se acercan a Ganimedes como científicos pacientes, midiendo campos, analizando partículas, observando cambios sutiles a lo largo del tiempo. Estas misiones representan algo más que avances tecnológicos. Son una extensión de la curiosidad humana. Cada instrumento enviado es una pregunta materializada. Cada órbita alrededor de Ganimedes es un intento de escuchar lo que este mundo tiene que decir. No hay prisa. El tiempo, en estas exploraciones, se mide en años y décadas.
Desde la distancia de la Tierra, estas misiones parecen lentas y silenciosas. Pero en realidad están ocurriendo en un entorno extremo, atravesando radiación intensa y campos gravitatorios complejos. Cada dato enviado de regreso es el resultado de una precisión extraordinaria, de cálculos realizados con años de anticipación. Es un diálogo delicado entre un planeta, una luna y una civilización que observa desde lejos. Ganimedes no cambia al ser observado. Sigue orbitando a Júpiter, cubierto de hielo, guardando sus secretos. Pero las misiones desde la Tierra cambian nuestra relación con él. Lo convierten en un lugar, no solo en un nombre. En un mundo con historia, estructura y significado. Estas exploraciones no buscan conquistar ni transformar. Buscan entender. Y en ese intento, Ganimedes se convierte en un puente entre lo que somos y lo que aún no sabemos. Cada misión enviada es una promesa silenciosa, la de seguir mirando más allá, incluso cuando el objeto de nuestra atención es frío, lejano y aparentemente inmóvil. Porque incluso en esos mundos, la curiosidad humana encuentra razones para viajar. Ganimedes no se mueve con prisa. Desde su órbita estable alrededor de Júpiter, continúa girando como lo ha hecho durante miles de millones de años, sin anunciarse, sin reclamar atención. Es un mundo que espera. No porque esté vacío o inacabado, sino porque su tiempo no coincide con el nuestro. Mientras la humanidad observa, mide y envía sondas ocasionales, Ganimedes permanece, paciente y silencioso. Su superficie helada conserva historias antiguas que no se desvanecen. Cada surco, cada cráter, cada región clara u oscura sigue allí, intacta, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Pero esa quietud es solo aparente. Bajo el hielo, los procesos continúan, lentos pero constantes. El calor interno no se ha extinguido del todo, y las capas profundas siguen ajustándose, respondiendo a fuerzas invisibles. Ganimedes no está dormido, simplemente se mueve a una escala que desafía la percepción humana. Esperar, en el caso de Ganimedes, no significa pasividad. Significa resistencia. Ha soportado impactos, radiación intensa y la influencia constante de la gravedad de Júpiter. Ha sido moldeado y remoldeado sin perder su forma ni su identidad. En un sistema dominado por extremos, ha encontrado un equilibrio duradero. Ese equilibrio es su fuerza. Desde la Tierra, Ganimedes parece lejano e inaccesible. Los viajes hacia él toman años, y cada misión requiere una precisión casi absoluta. Para nosotros, cada encuentro es un evento extraordinario. Para Ganimedes, es apenas un instante. Las sondas llegan, recogen datos y se van. El mundo permanece, inalterado en su ritmo profundo. Este gigante helado espera no porque necesite ser descubierto, sino porque puede permitírselo. No depende de observadores ni de definiciones humanas. Su valor no cambia con nuestra atención. Existe con la misma plenitud ahora que antes de ser visto por telescopios. Su historia no está incompleta, simplemente no ha sido leída del todo. La idea de un mundo que espera invita a la reflexión. En una civilización acostumbrada a la inmediatez, Ganimedes representa otra relación con el tiempo. Allí, millones de años son una unidad razonable. El cambio no ocurre de manera abrupta, sino acumulativa. Cada pequeño ajuste se suma a otro,
hasta que el resultado se vuelve visible solo desde una perspectiva cósmica. Ganimedes también espera a que comprendamos mejor lo que buscamos. No ofrece respuestas simples ni espectáculos evidentes. Sus secretos están ocultos bajo capas de hielo y datos indirectos. Exige paciencia, interpretación y humildad. No se deja conocer de una sola vez. En ese sentido, Ganimedes no es solo un objeto de estudio, sino un recordatorio. El universo no existe para ser entendido rápidamente. Algunos de sus mundos más interesantes no gritan su importancia, la susurran a quienes están dispuestos a escuchar durante el tiempo suficiente. Así, el gigante que espera sigue allí, orbitando a su planeta, sosteniendo océanos ocultos, campos invisibles y una historia profunda. No se apresura hacia el futuro ni se aferra al pasado. Simplemente continúa. Y en esa continuidad silenciosa, Ganimedes nos recuerda que hay mundos que no necesitan cambiar para ser extraordinarios, solo ser pacientes mientras alguien, algún día, aprende a comprenderlos.